¿Qué pasa con una mujer que llega a los 50 años y aún no tiene pareja? Para muchas esta pregunta no es solo una inquietud, sino una carga que pesa sobre su identidad, su valor y su propósito. Pero, ¿es esa la visión que Dios tiene de la mujer sola? En Isaías 54, 5 leemos: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Esta declaración poderosa redefine el concepto de soledad desde una perspectiva celestial, mostrando que ninguna mujer está realmente sola cuando su vida está en manos de Dios. Hoy exploraremos la oscura verdad detrás de lo que el mundo piensa de una mujer sin pareja después de los 50 y revelaremos cómo Dios transforma lo que parece una carencia en un llamado sagrado. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A lo largo de los años, millones de mujeres han llegado a una edad madura con una pregunta que se repite en su interior, aunque pocas veces se atreven a expresarla. ¿Qué pasa conmigo si no he encontrado pareja a esta altura de la vida? La sociedad guarda silencio, pero ese silencio grita con miradas, con comentarios disfrazados de preocupación, con juicios encubiertos en palabras como todavía estás a tiempo o debes tener estándares muy altos. Ese silencio se convierte en una sombra, una presencia constante que acompaña a muchas mujeres cuando llegan a los 50 y sienten que la expectativa de otros se ha transformado en presión. Pero la palabra de Dios no calla ante esa carga. En Isaías 54, 4-5 se nos dice: no temas porque no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Aquí encontramos una verdad que no solo confronta el estigma, sino que lo derriba desde su raíz. Dios mismo se presenta como esposo, como figura de amor, cobertura y honra. Lo que el mundo considera ausencia, para Dios puede ser la preparación de una relación más profunda y transformadora. Durante décadas el modelo social ha sugerido que el valor de una mujer está en su capacidad de ser escogida, deseada, acompañada por alguien más. Desde pequeñas a muchas crecieron con la narrativa de los cuentos de hadas, donde la historia solo alcanza su plenitud cuando el príncipe aparece. Pero la realidad es muy distinta. Muchas mujeres, a pesar de haber vivido con integridad, amor por Dios y servicio a otros, llegan a los 50 sin una pareja, y no por falta de mérito, sino por un plan divino que aún no ha sido revelado por completo. Este es el punto donde el silencio de la cultura se vuelve más pesado. Nadie habla del dolor de sentirse invisibles. Nadie advierte sobre la carga emocional de ser vistas como mujeres que algo les faltó, como si la ausencia de pareja fuera un defecto o una sentencia. Sin embargo, la Biblia está llena de mujeres que vivieron momentos de aparente soledad y en esos momentos encontraron a Dios en formas que otras nunca conocieron. Pensemos en Ana, la madre del profeta Samuel. Antes de concebir a su hijo, vivió un tiempo prolongado de esterilidad y tristeza. Su rival la provocaba constantemente y su propio esposo no comprendía del todo la profundidad de su dolor. Pero Ana no se rindió. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10-11, leemos: con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Lo que el mundo veía como una mujer derrotada, Dios la veía como una mujer en gestación de propósito.
Y aunque su dolor no era por no tener pareja, el principio es el mismo. Cuando el mundo coloca etiquetas, Dios escribe llamados. El silencio que la rodeaba no era el final de su historia, sino el terreno fértil para el milagro. Hoy en día muchas mujeres viven lo mismo, van a la iglesia, trabajan, sirven, oran y aún así sienten que llevan un letrero invisible, soltera. Y ese letrero no siempre lo portan con libertad. A veces es un estigma que les recuerda lo que otros suponen que le falta. Pero el reino de Dios no mide a las personas por su estado civil. Lo que mide es el corazón, la fe, la obediencia. En Lucas 21, 2-3, Jesús observó a una viuda que dio 2 monedas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo. No dijo que era digna porque estaba casada o porque había tenido una familia completa según los estándares humanos. Fue digna por su entrega. Dios mira diferente. Una mujer sin pareja después de los 50 años es, en muchos sentidos, una sobreviviente. Ha navegado la vida con esperanza, ha resistido las expectativas, ha enfrentado conversaciones incómodas, reuniones familiares, donde se le recuerda lo que aún no ha logrado. Pero ese tipo de logros no son los que definen a una hija de Dios. En Proverbios 31, cuando se describe a la mujer virtuosa, se destaca su fuerza, su dignidad, su sabiduría y su temor del Señor. No se menciona su estado civil como un requisito para ser digna de alabanza. De hecho, el versículo 25 afirma: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Esa es la verdadera identidad que el enemigo intenta borrar con el estigma. Porque si logra que una mujer se sienta incompleta, entonces la hace olvidar que ya está completa en Cristo. Hay algo profundamente espiritual en llegar a una etapa de la vida sin pareja y mantenerse firme. No se trata solo de resistir la presión externa, sino también de enfrentar los diálogos internos que muchas veces gritan más fuerte que cualquier comentario ajeno. Frases como: ¿será que hice algo mal? ¿Por qué Dios no me permitió vivir eso? No, es que no soy suficiente. Son pensamientos que han cruzado la mente de más de una mujer fiel. Y es ahí donde el enemigo intenta instalar su mentira más sutil, que esa soledad es una forma de castigo divino o de olvido. Pero nada puede estar más alejado de la verdad. En Deuteronomio 31:6, el Señor afirma con claridad: no temas ni te desalientes, porque el Señor tu Dios te acompañará, no te dejará ni te abandonará. Esta promesa no tiene excepción. No dice: si estás casada no te dejaré. Es para todas, también para ti. La historia de Marta y María nos da otra mirada sobre este tema. Ellas vivían en Betania, eran amigas cercanas de Jesús, y se menciona que vivían con su hermano Lázaro. No hay registro de que estuvieran casadas, y sin embargo, eran parte de los momentos más íntimos y trascendentes del ministerio de Jesús. María fue quien ungió los pies del Maestro con perfume. Marta fue testigo de la resurrección de su hermano. Ellas no fueron olvidadas, ni marginales, ni menospreciadas por su condición. Jesús las amó, las honró y las usó para enseñar grandes verdades espirituales. Esto nos demuestra que el plan de Dios no siempre incluye una pareja como parte de la asignación. A veces su propósito se manifiesta mejor cuando Él ocupa ese lugar central. En muchas congregaciones, se habla con frecuencia sobre el matrimonio como un ideal, como un sueño cumplido, como una meta que toda mujer debe desear. Pero pocas veces se exalta el llamado sagrado de aquellas que permanecen solteras, no por falta de oportunidades, sino por fidelidad a una convicción, por obediencia a una dirección divina
o simplemente porque ese no ha sido el camino para ellas. Necesitamos recuperar la honra espiritual por estas mujeres. Necesitamos dejar de verlas como incompletas y comenzar a verlas como apartadas. En Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, hay nombres que lo sacrificaron todo por obedecer a Dios. Y ninguno de ellos fue medido por su vida conyugal, sino por su fe. El silencio que la sociedad impone sobre la mujer sin pareja después de los 50 años tiene consecuencias. Afecta su autoestima, su sentido de valor, incluso su espiritualidad. Algunas llegan a preguntarse si están realmente caminando en el plan de Dios. Otras comienzan a forzar relaciones o aceptar menos de lo que merecen solo para no cargar con esa etiqueta. Pero cuando una mujer se libera de ese estigma y abraza la verdad de quién es en Cristo, algo poderoso ocurre. Ya no camina para complacer a otros, sino para agradar a su Creador. Ya no espera que alguien más valide su existencia, porque ha sido sellada con propósito desde el cielo. En Efesios 1:4-5 se nos recuerda: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto incluye a cada mujer que hoy mira su reflejo y se pregunta si su historia aún tiene sentido. La respuesta es sí, tiene sentido, tiene valor, tiene propósito y no necesita pareja para que ese propósito se active, porque el llamado de Dios no depende de etiquetas sociales, depende de la disposición del corazón. El estigma del silencio comienza a romperse cuando se habla, cuando se alza la voz para decir: yo también soy hija de Dios, también fui creada con un propósito eterno, también tengo un lugar en su historia. Una mujer que ha llegado a los 50 sin pareja, pero con una fe inquebrantable, con una vida sembrada en oración, con una historia marcada por fidelidad, es un testimonio vivo de que Dios no ha terminado su obra. De hecho, tal vez recién está comenzando. El tiempo puede ser un juez silencioso, implacable para quien ha sido entrenado a medir su valor en función de lo que ha logrado en ciertas etapas. Una mujer que cruza los 50 años sin haber formado una familia bajo el modelo tradicional, empieza a mirar su propia vida con una lente distorsionada por las expectativas sociales. No porque su fe haya menguado, sino porque la mentira de la inutilidad se infiltra como una sombra que crece cuando el calendario avanza y las voces externas se confunden con los pensamientos internos. En un mundo que exalta la juventud como capital de valor, llegar a esta etapa sin pareja es, para muchas, sinónimo de haber perdido algo que no saben nombrar. Pero lo que parece pérdida a los ojos del mundo, en la mirada de Dios es apenas el preludio de una nueva temporada de propósito. En la narrativa bíblica no hay margen para la inutilidad cuando una vida está en manos del Creador. A lo largo de las Escrituras, Dios utiliza a personas en todas las etapas de la vida sin hacer distinción entre jóvenes o ancianos, entre casados o solteros. El propósito no se activa por una edad ni por una condición civil, sino por la disposición del corazón. En el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés cuando éste ya había cruzado los 80 años. No fue un llamado tardío, fue un llamado en el momento exacto. Porque cuando Dios decide iniciar una obra, no consulta el calendario humano, consulta su diseño eterno. Sin embargo, la mentira de la inutilidad tiene raíces profundas. Comienza con la comparación, con ese hábito silencioso de medir los propios logros con los de otros. En lugar de ver la vida como un trayecto individual trazado por Dios, se comienza a mirar como una carrera de expectativas comunes. ¿Por qué no me casé? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Será que ya no tengo nada importante que ofrecer? Preguntas que no provienen del corazón del Padre, sino del ruido del mundo.
En Romanos 12:2, el apóstol Pablo exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación implica desaprender lo que el mundo enseña como éxito y redescubrir lo que Dios llama fruto, fidelidad y misión. La idea de que una mujer es menos útil o menos valiosa sin una pareja es una distorsión grave que contradice el diseño divino. El servicio en el reino no está limitado por estructuras humanas. Las funciones que Dios asigna no dependen de estados civiles, sino de corazones rendidos. En 1 Corintios 7, Pablo presenta una visión contracultural al decir que la mujer soltera puede consagrarse de manera plena al Señor sin distracciones. Lejos de considerarla inútil, la muestra como un vaso especialmente dispuesto para la obra de Dios. Este texto desarma la mentira que busca hacer sentir a la mujer sola como un residuo social, recordándole que en el reino su soltería puede ser un canal de enfoque, entrega y propósito inquebrantable. Dios no mide la utilidad por la cantidad de relaciones que alguien ha tenido ni por su situación marital. Él mide en términos de obediencia, disposición y comunión. El valor no está en lo que se ha acumulado, sino en lo que se ha sembrado. El Salmo 92, 13 a 14 lo expresa con claridad. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La imagen que presenta este texto no es la de una persona que ha sido puesta a un lado por no cumplir con las etapas que otros esperaban de ella. Es la imagen de una vida que sigue siendo fértil, incluso en la madurez, porque está conectada a la fuente de vida que no se agota. La mentira de la inutilidad es peligrosa porque erosiona el fundamento mismo de la identidad. Hace que muchas mujeres comiencen a dudar no solo de su propósito, sino también de su valor como hijas de Dios. Es en ese terreno donde el enemigo siembra semillas de tristeza, resignación o desánimo, con la intención de frenar el crecimiento espiritual y cortar de raíz cualquier intento de influencia positiva en otros. Pero cuando una mujer se levanta contra esa mentira y reafirma que su identidad no está en su situación sentimental, sino en quien la creó, entonces esa fortaleza espiritual se convierte en una amenaza directa contra las tinieblas. En el Evangelio de Lucas, Jesús relata la parábola de la mujer que pierde una moneda dentro de su casa. Ella no la menosprecia ni la da por olvidada. En cambio, enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la encuentra, celebra con gozo. Esa moneda representa el valor intrínseco que permanece intacto, incluso cuando parece perdido o sin uso. Así es la vida de una mujer que ha llegado a esta etapa sin pareja. Su valor no ha disminuido. Solo necesita ser iluminado por la verdad de Dios para que vuelva a brillar con fuerza. En Lucas 15:9, la mujer dice: gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. No era la moneda la que había cambiado, sino la percepción sobre su paradero. Del mismo modo, no es el propósito de una mujer lo que se desvanece con los años, sino su visión sobre lo que Dios aún puede hacer en ella y a través de ella. Cada etapa de la vida tiene un propósito específico, y lo que parece una temporada de aparente vacío puede ser el terreno más fértil para una transformación profunda. En Isaías 43:19, Dios declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo no promete una repetición del pasado, sino una obra completamente nueva. No es una reparación de lo que no fue,
sino una creación inédita que comienza en el momento que Dios decide. El desierto no es un lugar de castigo, es un escenario de revelación. Y la soledad no es sinónimo de inutilidad, sino un espacio donde el Espíritu Santo tiene libertad para hablar, formar y guiar sin distracciones. El valor de una mujer no está determinado por lo que otros esperan de ella, sino por lo que Dios ha depositado dentro de ella desde antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 lo afirma: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Esta santificación previa significa que el propósito no se activa con el matrimonio, ni se apaga con la ausencia de él. Es eterno, inviolable y diseñado con precisión por el Creador. Cada habilidad, cada experiencia, cada etapa vivida tiene un lugar dentro del plan divino. Hay una diferencia entre estar activa y ser útil. El mundo aplaude la productividad visible, pero Dios honra la fidelidad silenciosa. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos. El Señor entrega diferentes cantidades a cada siervo y no espera que todos produzcan lo mismo, pero sí espera que todos usen lo que recibieron. La mujer que ha caminado con Dios, que ha sido fiel en lo poco, que ha sostenido la fe sin evidencias visibles, está multiplicando talentos que otros ni siquiera reconocen, porque lo que se hace en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público. Su utilidad no depende de que alguien más lo reconozca, sino de que Él lo vea y lo honre. Aceptar esta verdad no es sencillo cuando las voces del entorno repiten lo contrario, pero la palabra tiene el poder de silenciar esas voces y establecer la verdad que libera. Juan 8:32 declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la comparación, libres del juicio social, libres del reloj cultural, libres de la creencia errónea de que una mujer madura sin pareja ha llegado al final de su historia. No ha llegado al final. Está en el umbral de un nuevo comienzo. Una vida útil en las manos de Dios no necesita validación externa. Su impacto se mide en lo eterno. Cada oración elevada, cada palabra de aliento, cada acto de obediencia tiene un eco en el cielo. En Apocalipsis 14:13 se dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esto indica que nada se pierde, que cada semilla sembrada da fruto y que el valor no cesa con la edad, sino que se perfecciona con el tiempo, ¿no? Dios no solo restaura, sino que redirige. Y para la mujer que ha llegado a esta etapa de la vida sin pareja, pero con el corazón abierto al llamado de lo alto, hay un propósito específico, una obra preparada desde antes de la fundación del mundo, una porción de la viña que nadie más puede cultivar, una voz que solo ella puede alzar, una influencia que no necesita un apellido compuesto, sino una fe activa. La utilidad verdadera no se mide en logros visibles, sino en obediencia invisible. El Padre no se equivoca en sus tiempos. Él no se retrasa, Él orquesta. Y en esa orquestación, cada etapa de la vida tiene sentido. Para Dios, el año número 50 no es una línea de cierre, es una plataforma para su gloria. Él sigue llamando, sigue hablando, sigue levantando y lo hará contigo. Existe una idea profundamente arraigada en la cultura contemporánea que ha logrado contaminar incluso la forma en la que muchas mujeres creyentes se perciben a sí mismas. La noción de que la plenitud personal y espiritual se alcanza únicamente a través de la unión con otra persona. Esta creencia, aunque repetida de manera sutil y constante, ha construido una imagen incompleta de lo que significa ser verdaderamente plena.
Se ha exaltado el vínculo conyugal como el destino supremo de la mujer, como si su identidad quedara suspendida en una espera indefinida hasta ser completada por otro. Sin embargo, cuando se observan las Escrituras con claridad, esa estructura se desmorona ante la contundente verdad de que la plenitud no viene de una relación humana, sino de la comunión con Dios. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta afirmación no deja lugar a ambigüedades. La plenitud no es una meta futura, condicionada por un estado civil, sino una realidad presente para quien ha sido unido a Cristo. Estar completo en Él significa que nada externo, incluyendo el matrimonio, es necesario para validar o definir la totalidad de una vida. Desde esta perspectiva, cualquier creencia que condicione la plenitud a la compañía de una pareja no proviene de Dios, sino de una estructura cultural que ha malinterpretado la identidad y el propósito que Él estableció desde la creación. En el principio, cuando Dios formó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, pero no declaró que uno fuese la mitad del otro. Ambos fueron hechos completos, con dones, autoridad y propósito. El diseño original no era de dependencia emocional ni de vacío existencial a ser llenado por otro ser humano, sino de unidad para colaborar en un llamado común. La plenitud del ser no dependía del otro, sino de la conexión con el Creador. El pecado introdujo la distorsión. A partir de ahí surgió el deseo de buscar en el otro lo que solo puede encontrarse en Dios. El corazón, al haberse separado de su fuente, comenzó a anhelar desesperadamente vínculos que prometieran restaurar lo perdido. Pero ningún hombre, por virtuoso que sea, puede llenar los espacios que fueron diseñados exclusivamente para la presencia de Dios. La historia de Jesús con María de Betania es reveladora. María no buscaba validación en una relación humana. Su anhelo era estar a los pies del Maestro, escuchar su voz y derramar sobre él lo mejor de sí. En esa entrega fue hallada por Jesús como ejemplo de alguien que había escogido la mejor parte. No se la presentó como esposa de nadie, ni como madre de hijos. Se la reconoció por su adoración, su discernimiento y su amor incondicional. En Juan 12:3 se nos narra: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y la casa se llenó del olor del perfume. El aroma de una vida rendida a Cristo llena el entorno con más fuerza que cualquier estatus social. Su plenitud fue reconocida no por lo que tenía, sino por lo que ofrecía desde lo profundo de su espíritu. Muchas mujeres, al llegar a los 50 sin pareja, comienzan a cuestionar si aún tienen valor para ofrecer, si aún hay algo que las haga significativa. Pero esta pregunta solo tiene sentido cuando se ha aceptado la mentira de que la plenitud es algo que llega desde afuera. La verdad bíblica es radicalmente distinta. En 2 Pedro 1:3 se afirma: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No algunas cosas, todas. El lenguaje es absoluto. La mujer que ha sido llamada por Dios y ha respondido con fe posee ya en su interior todo lo necesario para vivir con propósito, gozo y dirección, sin necesidad de un complemento humano. El matrimonio es una bendición establecida por Dios, pero no es un mandato universal para alcanzar plenitud. La exaltación desmedida de esta institución ha causado en muchas una sensación de deficiencia injustificada. Han vivido vidas de obediencia, de servicio,
de fidelidad, pero se sienten incompletas porque no han sido acompañadas por un esposo. Esta idea contradice el corazón mismo del Evangelio, que ofrece a cada creyente una identidad nueva, una ciudadanía celestial y una herencia incorruptible. En Gálatas 3:28 se establece: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo no elimina la diversidad, sino que desactiva cualquier sistema que pretenda jerarquizar o medir el valor de alguien según su condición externa. Cuando una mujer comienza a ver su vida desde los ojos del reino, se libera de la presión de tener que cumplir con moldes que no fueron diseñados para ella. Deja de mirar el matrimonio como un salvavidas y comienza a ver su relación con Dios como el manantial de toda vida. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 16, 5-6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estas palabras no fueron pronunciadas desde un banquete o desde la cumbre de un logro humano, sino desde la intimidad con Dios. Lo deleitoso no era la circunstancia, era la presencia. La plenitud verdadera comienza cuando se deja de esperar algo externo para sentirse completa. Comienza cuando se reconoce que la fuente de todo gozo, de toda paz, de todo sentido, ya habita en el corazón por medio del Espíritu Santo. Filipenses 4:11-13 nos presenta el testimonio de Pablo, quien aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación. No porque se resignó, sino porque descubrió una fuente de satisfacción que no dependía de condiciones humanas. Esa misma fuente está disponible para cada mujer que se atreve a soltar la expectativa cultural y abrazar la verdad de Dios como su ancla y su porción. No se trata de minimizar el de The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Deseo legítimo de compañía. Dios conoce ese anhelo y no lo desprecia. Pero la plenitud no está al final de ese camino, sino en el presente que se vive con Él. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es desde adentro que comienza la transformación. Es en el corazón rendido que nace la plenitud, y cuando esa plenitud se manifiesta, ninguna ausencia puede robar la alegría. Ninguna demora puede apagar la fe, y ningún juicio externo puede afectar la identidad. La mujer que ha llegado a los 50 sin pareja
y ha mantenido su integridad, su fe y su servicio, no está incompleta. Está fortalecida, madura, rica en experiencias espirituales, llena de frutos que otros tal vez no ven, pero que el cielo cuenta con precisión. Proverbios 4:18 declara: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay retroceso en el propósito de Dios. Cada etapa es una expansión. Cada año añade luz. La plenitud no es un recuerdo del pasado ni una promesa futura atada a un anillo. Es una realidad que crece, se profundiza y se perfecciona en comunión con aquel que nunca falla. Dios no llama a sus hijas a vivir en espera de una validación humana. Las llama a caminar con la cabeza en alto, conscientes de que su valor fue sellado en la cruz. En el 1 Pedro 2:9 se nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas palabras no dependen de si se tiene una pareja o no. Son verdades eternas, firmes, inquebrantables, y deben ser abrazadas con fe para que cada pensamiento contrario pierda su fuerza. Cuando el corazón se convence de que la plenitud es Cristo, se produce una libertad que no puede ser robada por ninguna circunstancia. Se camina sin peso, se sirve sin ansiedad, se espera sin desesperación. Y si algún día llega un compañero, no será para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud ya existente. Pero si no llega, la vida seguirá siendo completa, rica, abundante, porque la fuente nunca fue externa. Fue, es y será Cristo. La soledad, tal como la presenta el mundo, suele vestirse de abandono, fracaso o vacío. Pero en el reino de Dios, ese estado no representa un hueco que debe ser llenado con urgencia, sino una dimensión espiritual cuidadosamente diseñada, donde ocurren algunas de las transformaciones más profundas. Lo que para muchos es una etapa incómoda o indeseable, para Dios es un santuario de formación, un terreno donde el alma puede escuchar con claridad la voz que tantas veces se ahoga entre el ruido de las multitudes y las ocupaciones diarias. Cuando una mujer madura se encuentra sin compañía, sin pareja y sin las distracciones que otros consideran vitales, ese silencio se convierte en un altar. Porque Dios sigue hablando y a menudo lo hace de forma más nítida cuando no hay nadie más alrededor. La Escritura nos ofrece múltiples escenas donde la soledad no fue un obstáculo, sino el inicio de una asignación divina. Moisés no escuchó su llamado en un banquete, sino en el desierto. Elías no recibió dirección en medio de una fiesta, sino en la cueva. Juan el Bautista no fue moldeado en la plaza pública, sino en el desierto. Jesús no comenzó su ministerio rodeado de multitudes, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto para estar solo. Esa constante no es accidental. Es una señal de que el proceso de Dios con aquellos que tienen un llamado específico muchas veces requiere un aislamiento temporal para que la voz del cielo sea distinguible. En Mateo 4:1 se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue arrastrado por la circunstancia. Fue guiado por la voluntad del Padre. Esa soledad fue parte del diseño. Y esa misma realidad aplica para muchas mujeres que, al pasar los años sin pareja, se sienten fuera del plan, cuando en verdad están en el centro mismo de su formación espiritual. La soledad no debe ser interpretada como abandono, sino como preparación. No es una consecuencia de la falta de amor, sino una estrategia de Dios para fortalecer, revelar y alinear. Hay caminos que solo se abren cuando no hay nadie más caminando al lado. Hay palabras que solo se entienden cuando el corazón está completamente enfocado en escuchar.
Y hay instrucciones que solo se reciben cuando el alma ha sido vaciada de las expectativas humanas. En Oseas 2:14 leemos: por eso yo la traeré al desierto y allí le hablaré al corazón. No fue a la ciudad, no fue al palacio, fue al desierto. Porque en la soledad el corazón se vuelve sensible. Porque en la ausencia de voces externas, la voz de Dios se convierte en un eco inconfundible. Y ese eco no repite lo que el mundo dice, sino lo que el cielo ha determinado desde antes del nacimiento. Cuando una mujer llega a los 50 sin pareja, puede sentirse desplazada, como si su historia no encajara en el molde tradicional. Pero lo que no encaja para los hombres muchas veces ha sido esculpido con precisión por Dios. No todo llamado necesita una compañía terrenal para ejecutarse. Algunas misiones son tan particulares, tan delicadas, tan específicas que Dios las reserva para corazones solitarios, no por castigo, sino por estrategia. Porque solo en el recogimiento del alma es posible desarrollar la sensibilidad necesaria para ciertas asignaciones. Las grandes cargas espirituales no se entregan a corazones distraídos. Se colocan sobre aquellos que han aprendido a permanecer en silencio, a sostenerse en oración, a vivir sin el aplauso ajeno. Y esa madurez espiritual solo brota cuando se ha caminado con Dios en secreto. La vida de Jesús refleja este principio con claridad. Aunque ministró en medio de las multitudes, buscaba la soledad para encontrarse con el Padre. En Marcos 1:35 se relata que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no era un capricho espiritual, era una necesidad. Era el ambiente donde recibía dirección, fuerza y confirmación. Ese lugar solitario fue parte esencial de su vida pública, porque el poder que se manifiesta en lo visible se gesta en lo invisible. Y esa es la verdad espiritual que muchas mujeres maduras necesitan abrazar. El silencio no es un signo de abandono. Es un espacio sagrado donde el Creador entrega revelaciones que no se comparten con todos. En una etapa donde muchos esperan que la mujer esté dedicada a otros, a los hijos, al esposo, al hogar, puede parecer extraño que una mujer sola sea instrumento de algo mayor. Pero la historia del reino contradice esa lógica. Dios no se sujeta a esquemas culturales. Él levanta a quien quiere, como quiere, cuando quiere, y a menudo elige a quienes el mundo considera menos visibles, porque en esa invisibilidad Él puede manifestarse con mayor claridad. Isaías 45:3 declara: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Estos tesoros no se encuentran en todos los caminos comunes. Están escondidos. Y muchas veces solo se revelan a quienes han caminado largo tiempo en lo oculto, en lo discreto, en lo solitario. La mujer que ha sido fiel en su proceso, que ha resistido la presión de conformarse al molde de la sociedad, que ha mantenido su fe sin ceder al desánimo, está más cerca del cumplimiento de su llamado que muchas otras que han vivido rodeadas, pero desconectadas de la voz de Dios. Porque el llamado no se mide por cantidad de relaciones, sino por profundidad de comunión. Y esa comunión se forja en los espacios donde el alma es despojada de todo apoyo humano y queda sostenida únicamente por el brazo del Todopoderoso. Cuando eso ocurre, el carácter es moldeado, la visión es afinada y la voz se vuelve firme. Y es allí donde el llamado empieza a emerger con claridad. No hay etapa más propicia
para un llamado profundo que aquella en la que ya no se depende de validaciones externas. La mujer que ha superado los 50 sin pareja y sigue creyendo en las promesas de Dios ha pasado por un tipo de quebrantamiento que purifica la fe. Ha sido despojada del aplauso del mundo, pero ha sido vestida con la honra del cielo. Y esa honra no se expresa en títulos ni en roles visibles, sino en autoridad espiritual. Esa autoridad que no se impone, pero transforma, que no se anuncia, pero cambia atmósferas, que no busca reconocimiento, pero deja huella. El llamado no siempre se proclama con voz fuerte. A veces se susurra en medio del silencio. Y es ahí donde la mujer que ha vivido en soledad se convierte en instrumento preciso para ejecutar la voluntad de Dios en esferas que muchos nunca verán, pero que el cielo registra con exactitud. En 2 Timoteo 2:21 se establece: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La utilidad no depende del contexto externo, sino de la disposición interna. Y pocas cosas preparan el corazón como la soledad, no la soledad amarga, no la resignación pasiva, sino la soledad abrazada como escenario de formación. Cuando una mujer permite que ese espacio se convierta en altar, en escuela, en horno, en taller, entonces el carácter que emerge es digno de llevar una carga de gloria. Y esa gloria no es para exhibición, es para ejecución. Es para responder con firmeza cuando Dios diga: ahora es el tiempo. Una vida sin pareja no es una vida en pausa. Es una vida en formación, es una vida donde Dios puede edificar sin obstáculos, donde puede sembrar sin competencia, donde puede moldear sin distracciones. Y cuando llega el momento del llamado visible, no habrá duda de que esa mujer fue elegida, preparada y ungida, porque su proceso no fue evidente, pero su fruto será innegable. No se necesita compañía humana para que el cielo descienda. Se necesita fe, obediencia y sensibilidad. Y todo eso se cultiva en la intimidad, en el secreto, en la soledad. El llamado escondido en la soledad no es menor, es más profundo. No es para cualquiera, es para las escogidas. Y si una mujer ha llegado hasta aquí caminando en obediencia, sosteniéndose en la palabra, negándose a rendirse ante la voz del desánimo, entonces está en el umbral de algo mayor, porque lo que fue sembrado en lágrimas se recogerá en alegría, lo que fue cultivado en secreto florecerá en público, y lo que fue soportado en silencio será recompensado con honra. Dios no olvida los años de fidelidad, no pasa por alto las noches de oración, no ignora las decisiones difíciles tomadas por amor a su voluntad. Todo está contado, todo será usado, todo será recompensado, ¿no? Una de las luchas más persistentes para el alma de una mujer que ha caminado décadas en fidelidad, pero aún no ha visto cumplidas ciertas promesas, es la sensación de que Dios ha olvidado. Cuando los años avanzan y los anhelos permanecen intactos, pero sin manifestación visible, la espera se transforma en un terreno espiritual que pone a prueba la fe de formas que solo quienes han pasado por allí comprenden en lo profundo. Es allí donde se libra la verdadera batalla. No contra personas, no contra circunstancias, sino contra la voz silenciosa que pregunta si el cielo realmente escuchó. Y es allí, justo en ese campo de espera, donde Dios opera alguna de sus obras más poderosas, porque no está ausente, ni indiferente, ni en deuda. Él está obrando incluso cuando parece guardar silencio. La Escritura no oculta este proceso. Dios no pretende suavizar la verdad sobre la espera. La presenta tal cual es, dura pero fructífera. En Hebreos 6:12 se nos exhorta a no ser perezosos, y más sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia no son ingredientes opcionales, son esenciales.
No basta con creer una vez, hay que mantenerse creyendo. No basta con esperar por unos años, hay que perseverar con firmeza, aunque el tiempo parezca burlarse de la esperanza. Cada día en el calendario divino tiene una función, y cuando la promesa parece demorarse, no es que Dios ha fallado, es que el proceso aún no ha terminado. La mujer que ha cruzado el umbral de los 50 sin haber visto ciertas promesas cumplidas vive en un punto de tensión espiritual donde muchos han abandonado la fe. Es fácil creer cuando las señales son evidentes, pero cuando lo que se espera no llega y cada cumpleaños se convierte en un recordatorio del aún no, es allí donde el carácter es refinado como el oro. Es allí donde se mide la verdadera confianza. En Romanos 4:20 a 21, hablando de Abraham, se declara: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este convencimiento no surgió por las circunstancias, sino por la revelación del carácter de aquel que promete. El problema no está en la promesa sigue viva. El desafío está en el alma humana que quiere controlar los tiempos y las formas. Dios no está limitado por el reloj. Él se mueve en la eternidad y actúa en el momento exacto, aunque a nuestra percepción parezca tarde. Eclesiastés 3:11 lo expresa con una verdad profunda: todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el nuestro, en el suyo, porque el tiempo de Dios no solo entrega la promesa, también preserva al corazón de recibirla en un estado inmaduro. La promesa sin preparación puede ser carga, no bendición. Por eso el Padre no apresura los procesos, los perfecciona. La espera no es pérdida, es siembra. Cada año donde la promesa no se manifiesta es un año donde el corazón puede ser fortalecido en fe, donde el carácter puede ser afinado, donde la sensibilidad espiritual puede ser profundizada. Cuando todo parece en pausa, en realidad hay una construcción invisible en marcha. Isaías 64:4 declara: desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Dios trabaja mientras su pueblo espera. Él no está inactivo. Está diseñando algo mayor, más allá de la lógica humana, más allá de lo esperado. Y lo que parece tardanza, en realidad es estrategia divina. Una de las mayores pruebas para la mujer de fe es caminar en obediencia mientras la promesa permanece en silencio. Porque esa obediencia no está sostenida por resultados, sino por convicción. Es en esa obediencia diaria, constante, sin espectáculo, donde el testimonio verdadero se edifica. No por lo que se ha recibido, sino por lo que se ha creído a pesar de no haberlo recibido. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, menciona muchos que murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo miraban de lejos y creían y saludaban esas promesas. No porque Dios no haya cumplido, sino porque entendían que toda promesa verdadera trasciende el tiempo. Y su cumplimiento, aunque invisible por un tiempo, es inevitable. El alma que persevera en la espera sin amargura, sin desistir, sin rebelarse, se convierte en un terreno fértil para la gloria. Porque mientras otros se desesperan y abandonan la fe, esa mujer se aferra más fuerte. Mientras otros ajustan sus creencias para no sentirse defraudados, ella sostiene su fe en la palabra inquebrantable de Dios. Y esa fidelidad no pasará desapercibida. En Gálatas 6:9 se nos anima con precisión: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no, desmayamos. El tiempo llegará, y cuando llegue, será evidente que todo valió la pena.
No habrá duda de que Dios honró cada lágrima, cada oración, cada noche en vela, cada año de esperanza. El cumplimiento de una promesa no es solo el final de una espera. Es la manifestación visible de una fidelidad celestial que nunca estuvo en duda. Cuando la promesa se cumple, no solo trae alegría, también trae comprensión. Entonces, se ve con claridad que lo que antes parecía demora era en verdad protección, que el silencio fue formación, que la espera fue un camino trazado con precisión y que el resultado no era solo la respuesta a un deseo, sino una obra perfecta nacida del corazón de Dios. Una mujer sin pareja, con años de espera y anhelo profundo, no es una historia inconclusa, es una semilla que está germinando bajo tierra, fuera de la vista, pero con vida en su interior. Y cuando el brote aparece, no se verá solo una bendición, se verá una historia que glorifica a Dios, porque nadie podrá atribuirlo al azar. Será evidente que solo el cielo pudo haber orquestado algo así. En Habacuc 2:3 se lee: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. El mandato es claro: espérala, no por resignación, sino por certeza. En el reino, el tiempo nunca es enemigo, es herramienta, es parte del plan. Y una mujer que permanece firme en medio del retraso aparente está participando de un proceso de maduración espiritual que pocos alcanzan. Ella no es una víctima del calendario, es una portadora de una promesa viva. Y esa promesa tiene fecha, aunque aún no se haya revelado. Tiene forma, aunque aún no se haya manifestado. Tiene propósito, aunque aún no se comprenda del todo. Porque Dios no promete para ilusionar, Él promete para cumplir. Cada día de espera tiene peso eterno, cada suspiro elevado en oración, cada decisión de creer a pesar de las circunstancias, cada acto de obediencia en medio de la incertidumbre está siendo registrado por el cielo. Ninguna fidelidad pasa desapercibida. Ninguna perseverancia queda sin recompensa. En 2 Corintios 4:17 se nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy se vive como tribulación, mañana será peso de gloria. Lo que ahora parece invisible, pronto será testimonio. Lo que se ha sostenido por fe será confirmado con evidencia. La promesa que aún no se ha cumplido no es menos real, es tan cierta como la palabra que la sostiene. Y si ha sido Dios quien habló, entonces su cumplimiento no está en duda, está asegurado. Solo resta mantener el corazón firme, los ojos en la verdad y el espíritu sensible a su voz, porque el Dios que prometió no cambia, Él no olvida, no se retracta, no abandona a quien ha confiado en Él. Isaías 55:11 afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si Dios habló, se hará, y se hará en el tiempo perfecto. Hay un amor que no depende del tacto, que no se sujeta a un apellido compartido ni se define por una alianza humana. Es un amor que no se desgasta con los años, que no se fuma con el silencio ni se enfría con la ausencia. Es un amor que precede al nacimiento, que permanece después de la pérdida y que sostiene cuando todo lo demás ha cambiado. Ese amor no se mendiga ni se negocia. Ese amor no exige ser completado porque ya es perfecto. Es el amor de Dios, un amor que no se compara con nada de lo que el mundo pueda ofrecer. Cuando una mujer ha atravesado décadas sin haber sido elegida por alguien, debe recordar que ya fue elegida desde la eternidad. Efesios 1:4 declara con poder: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él en amor. No fue una elección secundaria, no fue un llamado tardío, fue un acto deliberado de amor divino que antecede cualquier rechazo humano. Y cuando esa verdad se hace carne en el corazón, el alma se libera de la necesidad de ser validada por alguien más. El amor de Dios no busca llenar un espacio sentimental, sino transformar la totalidad del ser. No se manifiesta solo en consuelo, sino en propósito. En Romanos 8:38 a 39, el apóstol Pablo afirma que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Tampoco el estado civil, la edad, la historia o la soledad. Ese amor no conoce fronteras, no tiene fecha de caducidad y no requiere intermediarios humanos para ser experimentado con plenitud. A medida que el mundo redefine el amor como emoción pasajera o como logro social, el reino lo revela como un pacto eterno. El corazón de la mujer que ha sido moldeada en el horno de la espera y la fe está preparado para abrazar esa dimensión del amor divino sin distorsiones, porque ya no busca completarse en otro, sino manifestar la plenitud que ha recibido. Ya no espera recibir para sentirse amada, porque ha sido colmada por aquel que ama sin medida. Y esa experiencia no se compara con ningún romance humano, porque donde termina el amor terrenal comienza el amor eterno. Jesús no vino al mundo a buscar aprobación, sino a dar amor. No vivió según los moldes sociales, sino que rompió todos para establecer una nueva forma de relación con el Padre. En Juan 15:9 dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No se trata de entender el amor de Dios como refugio ante la ausencia de pareja, sino como la fuente suprema que redefine cada vínculo. Porque cuando ese amor es suficiente, todo lo demás se ordena, no como necesidad, sino como añadidura. Redefinir el amor es reconocer que ninguna carencia puede robar el gozo de saberse completamente amada por Dios. Es dejar de ver el amor como recompensa para comenzar a vivirlo como herencia. Es comprender que haber llegado sola hasta aquí no es una señal de abandono, sino de elección. Porque hay llamados que solo florecen en corazones que han sido conquistados por ese amor que nunca falla. Dios no mide los ciclos como lo hace el mundo. Cuando muchos piensan en el cierre, Él está pensando en el comienzo. Y cuando el entorno sugiere que se ha llegado a un límite, el cielo apenas está abriendo una nueva etapa. La mujer que ha caminado sin pareja hasta la madurez no está en el ocaso de su historia. Está en la frontera sagrada donde lo vivido se convierte en legado y donde lo que parecía ser una historia incompleta se transforma en un diseño maestro con marcas divinas. Después de todo lo recorrido hay una verdad que se impone con fuerza. No se trata de lo que faltó, sino de lo que permanece. Y lo que permanece no es la ausencia, sino la resistencia, la fidelidad, la fe cultivada sin escenario, la intimidad desarrollada sin espectadores. El mundo habla de logros medibles, pero Dios cuenta las raíces. Y si esas raíces han crecido hacia lo profundo, entonces el árbol está listo para sostener el peso de una nueva temporada. Este no es el tiempo de mirar atrás con nostalgia, ni de mirar al costado con comparación. Es el tiempo de mirar hacia adelante con enfoque. Porque hay mujeres que han vivido tanto en silencio, que ahora poseen una voz que no puede ser ignorada. Una voz que no surge de la experiencia ajena, sino del crisol propio. Una voz que no busca aprobación, sino que irradia autoridad espiritual. Esa voz nace cuando se ha atravesado la espera, la soledad, la expectativa rota, y aún así se permanece de pie, con los ojos puestos en aquel que no falla. El futuro no está condicionado por el pasado, sino por la disposición del corazón en el presente.
Y si ese corazón está rendido a Dios, entonces no hay límite para lo que Él puede hacer. Porque hay obras que no comienzan en la juventud, sino en la madurez. Hay asignaciones que no se entregan en la carrera, sino al cruzar la meta. Y hay coronas que solo se colocan cuando el alma ha sido probada y ha salido firme, limpia, libre. Lo que Dios va a hacer en la vida de una mujer que ha llegado hasta aquí no será pequeño, no será común y no será para complacer estándares humanos. Será algo que refleje el carácter del cielo. Porque una vida sin pareja no ha sido un error que corregir, sino una plataforma que el Padre ha estado construyendo, piedra sobre piedra, para revelar su gloria en formas que aún no han sido vistas. El tiempo que queda no es un remanente, es la plenitud, no es lo que sobró, es lo que fue reservado. Y lo que ha sido reservado por Dios siempre lleva la firma de lo eterno. No se mide en años, se mide en impacto. No se limita a uno, transforma a muchos. Porque una mujer que ha sido fiel hasta aquí no está terminando una historia, está activando un legado. Y eso no tiene fecha de caducidad. Tiene el sello del cielo.